La vida aparece en el mar en forma de organismos unicelulares, en forma de bacterias, hace unos 3.500 millones de años. Un aspecto de estas bacterias es similar a estas actuales y aquí estarían bajo el microscopio. 2.000 millones de años después de aparecer estas bacterias, aparecen las algas marinas. En torno a los 1.100 millones de años, las masas continentales se encuentran agrupadas en un supercontinente denominado Rodinia. Hace más o menos unos 650 millones de años, este supercontinente o megacontinente Rodinia comenzó a disgregarse. Fijaros que en aquellos momentos buena parte del hemisferio sur estaba cubierto por el hielo y también había algunas zonas en el hemisferio norte. Nuestro planeta estaba sometido a un efecto nevera. Ya en el Cámbrico, en torno a los 514 millones de años, ya no existe hielo en los polos y prácticamente todas las masas continentales están situadas al sur del Ecuador. Durante antes de este periodo, a finales de lo que sería el Precámbrico, hay una diversificación importante de los organismos y aparecen los primeros organismos de cuerpo blando, pluricelulares y complejos. A este tipo de organismos se le conoce como la fauna de Ediacara. Aparece en torno a los 580 millones de años. Más tarde, ya a principios del Pérmico, hay un cambio importante en los organismos y que viene marcado sobre todo por la aparición de la concha o caparazón, es decir, la protección externa de los organismos que tenían el cuerpo blando. Esto ocurrió, como digo, a principios del Cámbrico, en torno a los 540 millones de años. Además, a finales del Cámbrico, principios del Ordovícico, no se sabe muy bien con exactitud, pero en torno a los 480 millones de años, aparecen los vertebrados representados por los peces. Tenían un aspecto similar a este que veis aquí, aspecto de lamprea, y eran peces sin mandíbula. Damos un salto importante en millones de años y nos vamos hasta los 300 millones de años. A finales del Carbonífero, los continentes vuelven a agruparse bajo uno solo, denominado Pangea. Fijaros otra vez, el hielo cubre buena parte del hemisferio sur, en el norte no hay, y en la zona del Ecuador se están formando extensas áreas pantanosas que posteriormente dieron lugar a muchos yacimientos de carbón, entre ellos los que se explotaron en las minas asturianas. A finales del Devónico, estamos hablando entre los 380 y los 360 millones de años, un grupo de estos peces dio lugar a los anfibios. Aparecen por primera vez los tetrápodos, es decir, los vertebrados en los que se diferencian bien las cuatro extremidades. En el Carbonífero, este sería una reconstrucción de uno de esos bosques carboníferos que daría lugar a los yacimientos de carbón. En torno a los 320 millones de años, un grupo de estos anfibios evoluciona y da lugar a los primeros reptiles. En el Triásico, la vida comienza a recuperarse, debido a que a finales del Pérmico, en torno a los 250 millones de años, tuvo lugar la mayor extinción en masa conocida en la historia de nuestro planeta. En esos momentos, Pangea sigue unida. Esto permite el paso de faunas, la migración de faunas desde el norte al sur y viceversa. Fijaros, al este de Pangea hay un golfo enorme conocido como Paleotetis o Mar de Tetis, que será el precursor del mar Mediterráneo.
En las zonas del interior del supercontinente Pangea se forman extensas áreas secas, zonas desérticas, mientras que en las zonas más litorales, en las zonas de costa, el clima era más húmedo. No hay hielo en ninguno de los polos. En el Triásico hay un cambio importante de faunas. Aparecen los dinosaurios acompañados por otros reptiles como los voladores, los pterosaurios. Aparecen los plesiosaurios y los ictiosaurios, los reptiles marinos. Aparecen las tortugas, los cocodrilos y, como no, hacemos aparición los mamíferos, que en aquella época éramos algo similar a este pequeño vertebrado. También la flora cambió muchísimo. Era el momento de las coníferas, de las cícadas, que sobre todo hicieron manchas boscosas en las zonas más áridas de ese supercontinente. Sin embargo, hacia las partes más húmedas, a las zonas del litoral, aparecen sobre todo los equisetos o las colas de caballo, que son muy frecuentes en zonas húmedas. En Asturias son bastante frecuentes. También aparecieron o se extendieron de forma importante los helechos arborescentes y los gingos. Tanto las araucarias como las cicas como los gingos podéis verlos en el Museo del Jurásico de Asturias, ya que aparecen en sus jardines. Durante el Jurásico, Pangea comienza a fragmentarse y comienza a hacerlo por el norte. Se abre lo que sería una vía de agua por el Atlántico Norte. En la segunda mitad del Jurásico se abre el Atlántico Central, con lo cual Pangea queda dividida en dos grandes masas. La Eurasia, situada al norte, formada por Norteamérica, Europa y Asia, y Gondwana, situada al sur, formada por Sudamérica, África, Antártida, India y Australia. Fijaros la India, en qué posición está, muy próximos al polo sur, y recorrerá toda esta distancia hasta colisionar con la placa asiática, pero eso lo hará muchos millones de años más tarde. Nuestro planeta sigue sin tener hielo permanente en los polos. El clima seguía siendo más cálido que en la actualidad. El Jurásico se caracteriza por la aparición de las aves, representadas por Archaeopteris, como esta que tenéis aquí en pantalla, que procede de un grupo o evoluciona de un grupo de dinosaurios carnívoros, algo similar a este que veis aquí, que podéis contemplar en el Museo del Jurásico de Asturias. Es la época de los grandes saurópodos de cuello y cola largos y también de los estegosaurios, aquellos dinosaurios que tenían las placas a lo largo del lomo. Además, en la parte alta del Jurásico, en torno a los 152-154 millones de años, es la edad en la que se forman los yacimientos de huellas de dinosaurios de Asturias. Damos un salto importante en el tiempo y nos vamos hasta finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Durante el Cretácico se abrió el océano Atlántico Sur, por tanto, lo que es Norteamérica y Sudamérica quedan definitivamente aisladas o separadas de Asia, Europa y África. Durante el Jurásico existían todavía puentes de tierra que permitía el paso de faunas entre lo que era Norteamérica y Europa. En estos momentos, ya a finales del Cretácico, esas comunicaciones quedan interrumpidas y es imposible esos pasos de fauna. Por tanto, las faunas empezarán a ser endémicas en cada continente. El clima sigue siendo más cálido que en la actualidad y no hay hielo permanente en los polos. Hace 66 millones de años se conoce, bueno, esta época se conocía por el límite Cretácico terciario, ahora por el límite Cretácico paleógeno. Y se conoce sobre todo porque
es cuando se produjo el impacto del meteorito en la península del Yucatán, en México. El impacto provocó una catástrofe que llevó a la desaparición de la mayoría de los dinosaurios, pero también de otros reptiles como los voladores, los pterosaurios, los reptiles marinos, muchos grupos de mamíferos y también de peces, y además de muchísimos grupos de invertebrados. Se calcula que pudo desaparecer entre el 60 y el 80% de las especies. Damos otro salto importante, en torno a los 14 millones de años. Los continentes, fijaros, ya tienen una disposición muy similar a la que se puede ver en la actualidad. El hielo aparece en los polos, la Antártida está cubierta completamente y en el norte existen algunas manchas, principalmente que ocupan Groenlandia. El clima es más frío que el que veníamos teniendo a lo largo del Mesozoico. Fijaros dónde estaba la India antes, cómo fue migrando hacia el norte hasta chocar con la placa asiática, dando lugar a la conocida cadena del Himalaya. En torno a los 18.000 años, nuestra Tierra estuvo sometida a un efecto nevera, es decir, a la aparición de hielo permanente en los polos. No solo la Antártida estaba cubierta de hielo, migró mucho hacia el norte. Y en el hemisferio norte, el hielo migró mucho hacia el sur. De hecho, buena parte o la mitad de Norteamérica, buena parte de Europa y de Asia estaban bajo el hielo. La fauna, por tanto, iba a ser muy diferente a la que veníamos teniendo a lo largo de la historia de la Tierra, pero también diferente a la actual. Era una fauna apropiada para un clima frío intenso. Estos son una reconstrucción de algunos de los vertebrados que vivieron en nuestra región en esa época de efecto nevera o en la edad del hielo. Estos dibujos fueron realizados por el profesor Diego Álvarez Lao, que es el especialista en este tipo de faunas y que frecuentemente nos sorprende con algunos yacimientos excepcionales que aparecen en Asturias. Bien, os comenté a lo largo del vídeo o hablé sobre todo de dos extinciones. La del Pérmico, la de finales del Pérmico, hace 250 millones de años, que fue la más devastadora, y de la del finales del Cretácico, el límite Cretácico-Paleógeno, hace unos 66 millones de años, que no fue la mayor de ellas, pero sí posiblemente la más conocida porque es donde desaparecen la mayoría de los dinosaurios. Nosotros, los humanos, llevamos en la Tierra en torno a los 2 millones de años y con nuestra actividad y nuestra actitud estamos provocando la mayor extinción que sufrió nuestro planeta. Pero no solo eso, lo estamos haciendo de forma muy acelerada. Así que os dejo una reflexión. Nuestro planeta es único y irrepetible. Cuidémoslo. Entre todos podemos salvarlo y, por supuesto, salvarnos a nosotros mismos.